A ver, abro aquí está, la presentación. Yo Claro, creo que podemos ir empezando, ya la gente por ahí se irá sí, conectando, claro, claro. pero ya estamos los principales. Muy bien. A ver, permíteme nada más, no vaya a ser algo de emergencia nacional. Ok, sí, sí está. Voy a hacer un cáliz nomás para ver si lo pueden ver. ¿Ahí se ve compartida la pantalla? Sí, bueno, yo Ah, sí la veo. perfecto. Bueno, buenas tardes, la gente que nos acompaña aquí de manera presencial y los compañeros y compañeras que nos acompañan en la sala virtual de Zoom y también por la transmisión que realizan sobre todo por Facebook. Estamos ante una sesión más de nuestro segundo ciclo de humanismo mexicano, en el que tratamos de dar un acercamiento panorámico sobre algunas propuestas o algunos acercamientos también críticos al respecto y algunas particularidades de este desplazamiento del humanismo, sobre todo pues en nuestra entidad, ¿no? Más o menos estos tres tipos de conferencias son los que se manejan o se han manejado en estos dos ciclos. Bueno, ahora tenemos dentro de estas tres naturalezas una de un ciclo un poco más general, ¿no? De una etapa un poco más general y nos acompaña Héctor Aparicio Sedano, que está aquí con nosotros. Entonces paso a hacer su breve presentación para cederle la palabra. Héctor Aparicio estudia actualmente el doctorado en Humanidades en la UAM Iztapalapa con un proyecto de edición de los ensayos de Agustín Yáñez. Su última publicación al respecto se intitula Bandera de Provincias y la Filosofía en la revista El Pez y la Flecha, en el número 11 de este año de la revista. Revista coordinada por Malva Flores, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerle desde el inicio a Héctor que haya aceptado acompañarnos a hacer este tipo de discusión y sin más, bueno, le cedemos la palabra. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Memo. Bueno, tienes razón. En efecto, los presentadores que vienen ahora, vamos a hablar un poco más general del humanismo y del humanismo en México. Digo, disculpen por el cambio del título, ¿no? Si ustedes podrán ver, le puse el mapa del humanismo en México, en el siglo XX, porque en efecto va a ser un panorama general de este concepto y cómo se ha ligado a este adjetivo que es mexicano. Pero eso no deja de ser o eso es también lo que quiero que veamos, no deja de ser que sea algo crítico el hecho de que podamos entender cómo es que se terminó consagrando el concepto humanismo mexicano, ¿no? Y que, por ejemplo, no sé, antes de la década de los 30 40 no se pensaba así, o por lo menos no se lo ligaba a una nota o característica nacional. Pero bueno, también otra de las razones que quisiera explicar, y con esto se me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Quisiera hablar por qué estoy presentando sobre el humanismo, sobre este concepto y cuál es la relación entre este título y la forma de entender este concepto, ¿no? También hay que considerar que han pasado algunos acontecimientos, han pasado algunas cosas que han puesto en la mira este concepto. Y bueno, en primer lugar, yo hacia 2019 publiqué un texto sobre el humanismo en México y lo llamaba
acontecimiento del humanismo mexicano, ¿no? Pensando que era una cosa, que el humanismo mexicano, una cosa que de repente surgió, ¿sí? O que tuvo una invención, pues. Y que gracias a esa invención, después se vio como algo, vamos a decirlo así, natural, y ya no se cuestionó por qué de repente se unieron el adjetivo mexicano con el concepto o sustantivo humanismo. Y, y bueno, pues digo, algunas cosas que escribí en ese tiempo, pues ya las he estudiado a profundidad. Otras, ahora que me invitaron, y que agradezco mucho a Memo que me haya contemplado, justo estoy revisando este texto, por este texto y que lo estoy revisando, y digo, bueno, algunas cosas pues ya no las pienso tan así, o por lo menos mi ojo filológico se ha adentrado en más detalles que ahora me hacen comprender que, por ejemplo, lo que lo denomina ahorita los terrenos fértiles del humanismo en México, que es Agustín Yáñez y Gabriel Méndez Blancarte, pues igual no fue que de repente aventaran el término así nada más, ¿no? Sino que lo fueron delimitando, le fueron poniendo cotos a, a su concepto. Y, y bueno, nada más quisiera también señalar que eso creo que todos lo saben, por lo menos todos los estudiosos o cercanos a las humanidades, pues mm, este manifiesto, o no sé si manifiesto, o esta afirmación, mejor dicho, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, hablaba justo de un humanismo mexicano y pues bueno, que su gobierno estaba ligado a este concepto. Y claro, eso no solo pues desató debates, ¿no? Tanto entre académicos, entrevistas que les hicieron, sino también foros que se hicieron sobre el humanismo mexicano y todo esto. Claro, o sea, creo que nadie, o no sé si tal vez me falta leer algún texto que justo haya previsto, ¿no? Que el gobierno de López Obrador pues se hubiera ligado a este concepto, ¿no? Que al final creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Más bien lo está poniendo como una cuestión, por un lado, hacia un humanitarismo, claro que con muchos bemoles, y también, por otro lado, y creo que eso es en lo que han coincidido algunos análisis de los académicos que además ya habían hablado sobre el humanismo en México, como Luis Patiño Palafox o Ernesto Priani o Guillermo Hurtado, ¿no? O sea, coinciden en que es más bien un uso, un uso que se le da para vamos a decirlo así, la ideología, o ya si quieren el eslogan político de la cuarta T, la cuarta transformación. Pero bueno, o sea, no quisiera meterme en este terreno que es muy contemporáneo, ¿no? Y porque pues yo realmente lo que me enfoco es más hacia eh, la primera mitad del siglo XX. Y con esto, pues, espero que se entienda esta metáfora, ¿no? O sea, es un mapa, pero que si bien es una cuestión espacial, contempla una cuestión temporal, ¿no? Y bueno, no sé si ya, Memo, me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en lo que me ayudan a pasar a la siguiente diapositiva, Perdón, Héctor, no sé si ahí se te aparezca el cambio de diapositiva. Aquí dice la ubicación inicial. O- ah, no, es que yo sigo viendo la del mapa del humanismo en México. a Ya, ver. ya. Este, pero bueno, no importa, si no, yo lo veo y ya, ahorita sí, en efecto, estoy en esta de la ubicación inicial, que es con Mariano Cuevas que vamos a comenzar, que no sé qué tan
conocido, sea, por lo menos en el ámbito histórico sí lo es, ¿no? Hizo publicaciones sobre la historia de la iglesia en México, también sobre los jesuitas, y editó distintas obras de los jesuitas, pero algo que, vamos a decirlo así, lo pone como iniciador es este discurso que dio, que se llama Orígenes del Humanismo en México, de 1933, que es su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de Lengua, y que ahí plantea qué es esto del humanismo en el territorio nacional. Y esto hay que señalarlo porque no está adjetivando la palabra humanista, ni el concepto como humanismo, sino que más bien está identificando a ciertos letrados, que él denomina humanistas, y que los pone con una vocación de la enseñanza, la lectura, la fundación de universidades, de colegios, de bibliotecas, de cierta educación y transmisión del saber, pero que no solo se entendería como un humanismo en el Renacimiento, es decir, una transmisión, una recepción del mundo clásico, entiéndase, el mundo grecorromano, sino que más bien está hablando de humanistas que hicieron toda esta labor educativa, de difusión, pero sobre todo con el español, ¿no? Sin embargo, este ejercicio de las letras humanas no se contraponía en un principio, hasta la palabra humanista, parte del Renacimiento, pues fue algo despectivo frente a los escolásticos, ¿no? Precisamente eran gente que solo se dedicaban a cosas como eh, muy humanas, en lugar de dedicarse al estudio de las letras sagradas. Pero bueno, lo que hace aquí Cuevas es relacionar justo que, bueno, sí es un ejercicio de letras humanas que está pegado a lo religioso, ¿sí? No, es decir, es una enseñanza, por ejemplo, de latín y que se concentra en un refinamiento, una perfección del español, pero que está en un ámbito completamente de colegios religiosos, de la iglesia, etcétera, 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 de gente que pertenece al ámbito eclesiástico, ¿no? Y esto se vuelve interesante porque aquí está ya diciéndonos, bueno, hay una serie de autores, ¿sí? Y que, fíjense, esto es algo que hay que considerar con mucha importancia, porque los que va definiendo él, algunos sí van a quedar como hasta hoy en día como los que vemos como parte de este humanismo mexicano, ¿no? Que algunos estudiosos como Ambrosio Velasco o Mauricio Beuchot los siguen señalando como humanistas mexicanos, como sería Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, o como sería Fray Alonso de Veracruz, ¿no? O también como sería bueno, se me olvidó, ahorita les digo el nombre, que no queden ahí al aire. Pero a lo que voy es que bueno, Fray Juan de Zumárraga, Fray Diego Valadez, etcétera, etcétera, etcétera. Estos autores que Cuevas está poniendo, pues los está definiendo como parte del humanismo en el territorio mexicano, aunque muchos de ellos, digo, pues, hay que señalarlo, muchos de ellos provienen más bien de España, ¿no? Solo que realizaron su labor aquí, cosa que ya esto también se irá diferenciando con Gabriel Méndez Plancarte en específico. Bien, y bueno, también señalar que no habla del humanismo, Cuevas, no habla del humanismo en un sentido, vamos a decirlo así, social o moral, que a lo mejor le podremos dar hoy en día, o tampoco en un sentido político, sino más bien lo habla como en un sentido civilizatorio, es decir, de refinamiento.
¿sí? Porque realmente no está hablando de sus posturas políticas de estos autores. De hecho, eso no le interesa porque no está pensando en el humanismo como después lo definirían estos otros autores que vamos a ver, en un sentido de persona, ¿no? O sea, de ver la igualdad de todas las personas, ¿no? O en un sentido de considerar dentro de las leyes naturales a todas las personas. Muy bien. Y bueno, ahí está la imagen. No sé si está la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está la imagen del texto, ¿no? Que es Los orígenes del humanismo en México. Es la portada. Y bueno, quien le contestó a Ezequiel Chávez, perdón, el que le contestó a Mariano Cuevas es Ezequiel Chávez. Digo, ahí quisiera hacer una nota. Yo ya leí este texto, pero no he podido, bueno, más bien no encontré la parte, porque está en línea, lo pueden encontrar en cualquier buscador de internet, Orígenes del Humanismo en México, y les va a salir inmediatamente, ¿no? Y como les digo, está en línea, pero la contestación de Ezequiel Chávez no está. Sí, entonces, justo también ahorita, que como les decía que estaba reflexionando sobre este otro texto que ya había publicado, pues nunca había pensado, bueno, qué fue lo que le dijo Ezequiel Chávez a Cuevas, ¿no? Que también Ezequiel Chávez pues, es considerado uno de los filósofos aquí en México, muy importante. Pero bueno, más allá de esta nota que queda como más bien un pendiente mío, este texto es el primero que podemos eh, localizar dentro de este territorio humanístico. Ahora, este texto fue leído por otros de los autores que vamos a revisar y dio la pauta para que se fuera definiendo esto del humanismo, pero sobre todo, y eso es lo que eh, Agustín Yáñez, y también Gabriel Méndez Plancarte enfatizan, sobre todo en una postura moral, una postura ontológica, una postura, vamos a decirlo así, también política, en el sentido de que están hablando de considerar a los seres humanos en condiciones de igualdad, en condiciones eh, mismas que formen una comunidad pacífica, tranquila, de valores positivos, valores morales positivos. Y bueno, la siguiente diapositiva simplemente es una imagen de nuestro autor que acabamos de escribir, muy joven, ahí en esa foto. Solo lo pongo ahí para que no quede tampoco como una cosa ahí abstracta, ¿no? Mariano Cuevas. Que bueno, o sea, si ustedes atienden, por ejemplo, a esta discusión que hubo eh, del término humanismo mexicano, que, eh, y que fue en una revista que se llama La Revista Común, bueno, fue entre Ambrosio Velasco y ahorita les digo el otro autor, que bueno, discutieron sobre esto. Y justo el autor que estaba criticando a Velasco, a- eh, él decía que, bueno, Velasco ponía esta categoría que era en un sentido político, en un sentido también moral y ontológico, pero realmente no estaba tan firme esa argumentación sobre el humanismo, ¿no? Que era Roberto Breña, perdón, es que no encontraba al autor. Roberto Breña y esta polémica que hubo con Ambrosio Velasco sobre el humanismo, que yo les recomiendo mucho que la vean. Precisamente se dio esta polémica justo por lo que dijo el expresidente López Obrador sobre el humanismo mexicano y su gobierno. Y que lo que dice Breña es que parece que sigue siendo un concepto muy vago, a pesar de que se han definido autores, se han definido textos, se han definido dentro de un espacio temporal también se han definido pues instituciones y todo eso, parece que no se da en el clavo con eso. Pero bueno, algo que podemos ver en esta polémica es que, por ejemplo, ni Mariano Cuevas, ni Gabriel Méndez Plancarte, ni Agustín Yáñez, ¿no?
ni estos otros dos autores que de repente están ahí como una intersección, que es Javier Gómez Robledo, Tarcisio Herrera Sapien, ¿no? O sea, no aparecen, y a pesar de que ellos hablan de humanismo mexicano, ¿no? Pero bueno, ya dejando de lado a Mariano Cuevas, estos simplemente son como unos territorios que no voy a meterme a explorar, pero pues no está de más que si los mencione, no es el Ateneo de la Juventud, que es, vamos a decirlo así, este grupo que perfila a las humanidades en el ámbito de la universidad, pero es un estudio precisamente de las humanidades, con un estudio relacionado con estudios universitarios, pero que están más bien ligados también a una alta cultura, y que además esto hay que considerarlo, porque podríamos decir, pues igual Cuevas lo está mencionando, ¿no? Está diciendo que el, el- el ejercicio de las letras tiene que ver con una alta cultura, sí, pero aquí hay algo importante, que a pesar de que podríamos señalar que muchos de los autores de este grupo, por lo menos los cuatro principales, ¿no? Que es José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Antonio Caso y ahí se me está yendo, perdón, Enrique Sureña, perdón. eh, Podríamos decir que son religiosos, o son católicos, no están viendo las humanidades en relación a el ámbito eclesiástico, como así lo hacía Mariano Cuevas. Y digo, aunque es posterior el texto de Pedro Enrique Sureña, La cultura de las humanidades, de 1914, si no mal recuerdo, esta conferencia que dio en la universidad. eh, a pesar de este perfil que es hacia alguien humanista, alguien que se dedica al cultivo de las letras, no le está poniendo en un sentido ni en un ámbito religioso, ¿no? Y esto también hay que señalarlo, porque lo que veremos en los siguientes autores es que vamos a decirlo así, esta parte, bueno, salvo Samuel Ramos, que igual será ahí un terreno que mencionaré, pero que igual no exploraré, todos los están ligando en un sentido católico cristiano, el humanismo, aunque sea un refinamiento de las letras, o un estudio de las letras, o una difusión, una cultura, ¿no? Una cultura grecorromana ligada al ámbito clásico. A pesar de eso, pues no todos estos autores lo están pensando en un sentido religioso, a diferencia de estos otros autores que serán los principales que veremos más adelante, ¿no? Es eh, Agustín Yáñez y Méndez Blancart. Bueno, si me ayudan con la siguiente, que es Samuel Ramos. Y bueno, él tiene este libro, ¿no? Que es Hacia un nuevo humanismo. Y más bien él lo que está tratando de hacer es, en un sentido ontológico y también fenomenológico, hablar sobre eh, qué sería esta postura intermedia entre lo material y lo intelectual. Y que obviamente aquí está un autor que también, que eso ya lo vamos a ver con las diferencias entre estos otros autores, pero que es Max Scheler, ¿no? Uno de los autores principales que lee Samuel Ramos, y que está pensando en una cuestión antropológica, y que estos valores, si bien igual se está hablando de una cuestión humana, de una aspiración a valores comunitarios, que harán más libre al hombre y a la comunidad en la que pueda vivir, ¿sí? Él no está pensando en este otro humanismo que sería de refinamiento, de alta cultura, de estudio de las letras, de cultivo de la cultura clásica. No. Él simplemente está diciendo, bueno, ¿cuál sería este nuevo ser humano que se tiene que enfrentar, bueno, peligros que evidentemente fueron de esa época, ¿no? Sobre todo las guerras mundiales. Y bueno, esto también quiero señalarlo, porque el texto, Hacia un nuevo humanismo, el libro,
fue compilado de distintos textos que Samuel Ramos había publicado en publicaciones periódicas. Y esto es importante porque el libro como tal salió en 1940, pero ya había empezado a escribir sobre esto y sus ideas ya se habían empezado a difundir. Y muchas de estas ideas que están ligadas a la valoración, la axiología, pues también las veremos retomadas, o si no es que retomadas, tal vez reflexionadas por este Agustín Yáñez. ¿No? Y esto es importante. Uno podría pensar cómo es que se hace la filosofía en México y sobre todo cómo podríamos o qué nos ayudaría eso para reflexionar sobre conceptos, en este caso del humanismo. ¿No? O sea, estamos hablando de que la filosofía en ese momento no solo estaba en los libros, sino que también estaba en estas publicaciones periódicas que muchos autores les prestaron atención, más que a lo mejor a la obra misma, o por lo menos antes de que saliera la obra como un texto independiente. ¿No? Y esta idea del humanismo está basada en la persona que eh, formula Max Scheler en su ética. Este humanismo también lo veremos no, en Yáñez. Yáñez, que publicó precisamente un texto hacia 1936, ¿no? Y lo primero que nos podemos poner a pensar es de como, no, pues fue Yáñez primero y después Samuel Ramos. En realidad no es así, ¿no? Por eso es que también esta metáfora del mapa. O sea, aunque pudiéramos pensar que es algo temporal, también parece que es algo contiguo y casi casi de vecinos que están ahí discutiendo en el mismo terreno. Pero bueno, la siguiente diapositiva pues nada más es la portada, la portada original pues de la primera edición de Hacia un Humanismo de Samuel Ramos. Pues, nada más es para que ustedes lo pudieran ver. Am, Como les decía, bueno, no es un terreno en el que me vaya a quedar. Entonces, quisiera centrarme en estas intersecciones que son mucho posteriores a estos autores que hemos visto, pero Eh, aquí ya vemos vamos a decirlo así, una mezcla de estas ideas, porque estos autores leyeron tanto a Cuevas como a estos otros autores que veremos, que es Gabriel Mínez Plancarte y Agustín Llanes. Pero justo, fíjense, lo conjugan esta historia del humanismo mexicano, que así se llama el libro de Herrera Sapien, lo conjugan no solo en un sentido, vamos a ponerlo con esta palabra, ideológico del humanismo, sino que también consideran lo que Cuevas estaba diciendo sobre el refinamiento de las letras. Y dentro de estas historias del humanismo, pues están los que se enseñaban en los colegios, está la poesía, está cómo es que traducían, qué traducían, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ligado a un ejercicio de refinamiento, de estudio, de investigación de la lengua. Y es, por ejemplo, como les decía hace un momento, ¿no? O sea, esta polémica que hubo sobre el humanismo, no considera esto. Y yo lo primero que podría decir es, bueno, es que esto es un concepto y que es un mapa, está dentro de un territorio y pues bueno, son distintos puntos de vista. ¿Qué es lo que confluye y qué no? Eso es lo que hay que nosotros analizar y saber qué posturas toman, ¿no? En realidad, por ejemplo, estos dos autores no nos dicen como tal, así, bueno, así es esto, como lo harían los dos autores que hemos visto y los que veremos ahorita. Claro, claro, tampoco lo tendrían que hacer, ¿no? O sea, no están haciendo una filosofía ni nada por el estilo, están más bien haciendo una historia y es una postura simplemente que dicen, bueno, sí, el humanismo aceptan pues que es una cuestión de valoración moral, ¿no? Es una cuestión de
metafísica, una cuestión también política, pero también el humanismo es esto de las enseñanzas de las letras humanas, ¿sí? Y no se separan, pues, ¿no? Cosa que yo los invitaría a reflexionar. O sea, por ejemplo, estos autores no ven ningún conflicto en poner a los poetas, ¿no? De la Nueva España como los humanistas o a los maestros de los colegios. Pero, por ejemplo, cuando nosotros revisamos estos autores de los que, por ejemplo, desde Carmen Rovira se han hablado, pues ellos más bien son textos de prosa, no de poesía. Y entonces uno se podría poner a pensar, ok, entonces ya a partir de ahí estamos delimitando qué es el humanismo en México, es decir, los textos prosísticos o no. ¿Ok? Bien, pues si podemos continuar con la que sigue, por favor. Bueno, en realidad es un poco de lo que ya acabo de mencionar, ¿no? O sea, hablan de un humanismo, pero con estas características de la valoración universal de los seres humanos y el estudio de la cultura greco-latina, ¿no? Y dicen que, bueno, ya no solo es una cuestión civilizatoria como serían cuevas, sino también pues, es una cuestión que hace una comprensión de los seres humanos, ¿no? Bueno, existe antecedente que es Cuevas, se cruza ya con otros lugares que precisamente será Gabriel Méndez Plancarte y Agustín Yáñez, que son a los que quiero llegar, que ya viene en la siguiente presentación, ¿no? Bueno, para mí no hay duda que estos dos autores fueron las fuentes del humanismo en México y que gracias a ellos tenemos esta eh, noción de humanismo adjetivado como mexicano. Y me parece, vamos a ponerlo de esta manera, me parece relevante que justo no se hable de ellos, o por lo menos no se les considere, porque precisamente su noción de humanismo mexicano permeó en los estudios, en la misma concepción que se tiene del humanismo en México, etcétera, 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 que ya no se necesitó, o en un principio simplemente se aceptó como una cuestión natural, ¿no? Y esto, pensando en el texto que ya había escrito, simplemente lo que hice fue decir, bueno, utilizando algunos de los textos de Giorgio Gamben, sobre cómo es que se va canonizando ciertas ideas y esta canonización va dejando de lado o la necesidad de ir a las fuentes, vamos a ponerlo con esta palabra, primarias, para revisar eso que ya se ha canonizado. Bueno, creo que es básicamente lo que pasó con Agustín Yáñez y Gabriel Méndez Plancarte. Claro, ahora no estaría tan seguro que al final estos dos autores fueron, eh, vamos a decirlo así, que lo asentaron, ¿no? Así de, esto es el humanismo mexicano. O sea, en el sentido de que lo iban relacionando y ya hasta el final el último trabajo de Méndez Plancarte, que es una compilación sobre humanistas, que justo ahí veremos que hay una variación del título, Humanistas Mexicanos del siglo XVI, ahí es cuando ya está definido, ya, es decir, con este adjetivo. Pero vamos a decirlo así, de 1930 hasta 1950, pues estos autores como que van construyendo todavía apenas esta noción y, y que ahora, hoy en día, pues la asociamos a los mismos autores que ellos compilaron o que ellos rescataron o que ellos hicieron en antologías, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y bien, eh, tanto Yáñez como Méndez Plancarte pues critican a Cuevas, ¿no? O sea, fueron lectores de este primer texto y ellos lo critican precisamente en el sentido de que, bueno, pues, es una cosa muy
restringida pensar que el humanismo se limita al estudio de las humanidades. Y ellos tratan de expandir o tratan de ver que estos autores, más allá del refinamiento que puedan tener en la lengua, también tenían una área que correspondería a lo social, a lo político, a lo ideológico, y que eso es lo que los hace más valiosos, a diferencia de su prosa como tal, ¿no? O en todo caso, a diferencia de su poesía, o a diferencia de la manera en que se expresaban, pues, ¿no? Eh, y bueno, como lo mencioné, es un rango entre 1930 hasta 1950 que estos autores dan eh, la definición o la adjetivación, mejor dicho, de humanismo mexicano. Y bien, si vamos la siguiente diapositiva, Yáñez en 1936 en un texto que se llama Humanismo y Filosofía en México, es donde habla precisamente de esta eh, noción del ser humano espiritual, pero no espiritual tampoco en un sentido religioso, y eso también hay que señalarlo, sino en un sentido más bien cultural, educativo, moral, y que pues, pensando en estos otros autores, pues lo está pensando al mismo nivel, misma área, como lo estaba pensando este Ramos. Y Méndez Plancarte, pues sí, dice de un humanismo, pero fíjense, aquí ya más con Méndez Plancarte, porque él sí está dentro de un ámbito religioso, él sí lo pone que este humanismo está ligado a los valores cristianos, ¿no? Y la persona humana ya no está pensando en un sentido de Max Scheler, sino de más bien de otro autor que será influencia en Méndez Plancarte, que es Jacques Maritain. Y este autor lo está pensando como un humanismo integral, es decir, un humanismo que sea crítico de sí mismo, tanto en un sentido eh, social como en un sentido religioso, pero que no deje de lado, no rechace o no desemboque en el ateísmo, ¿no? Y que precisamente Méndez Plancarte lo está pensando, pero lo está pensando hacia una perspectiva de, bueno, estos autores del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, pues fueron los que conformaron este grupo de humanistas que encarnan, ¿no? Estos valores cristianos positivos. Y bueno, de nuevo, es importante lo que ya había mencionado, que se está ahí apenas acotando el término, ¿no? O sea, ya en el caso de Yáñez, él no menciona en ningún momento humanismo mexicano, ¿no? O sea, él habla de un humanismo en México, al igual que, por ejemplo, Cuevas, aunque sí lo está diciendo, bueno, es que este humanismo sí está ligado a un carácter nacional. Y Méndez Plancarte es el que definitivamente bautiza el término humanismo mexicano, pero igual va vacilando, ¿no? Lo podremos ver en sus trabajos que ahorita les voy a presentar. O sea, en un principio hace una compilación de los humanistas del siglo XVIII y no les pone ningún adjetivo. Y en su introducción habla de que precisamente estos humanistas del siglo XVIII pues están eh, siendo los exponentes de los valores positivos, los valores morales del cristianismo. Y, por ejemplo, en este texto, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, ustedes lo pueden ver. En este texto que es Humanistas Mexicanos del siglo XVIII, que es de 1941, que fue uno de los primeros trabajos compilatorios de Méndez Plancarte, ahí está hablando, apenas lo menciona así y de pasada, de un humanismo criollo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos autores del siglo XVIII pues venían justo de Europa, del viejo mundo,
y empezaron a hacer su labor aquí en México, ¿no? Y que bueno, pues, después los expulsaron, sobre todo a los jesuitas, pues, continuaron su labor y los llama así, ¿no? Humanistas criollos, nada más, pero no los define todavía como ni humanistas mexicanos ni como humanismo mexicano. Y esto, que es lo que, por ejemplo, reflexionando al texto que yo ya había publicado, Acontecimiento del Humanismo, esto no lo había percibido, pues, que también están vacilando estos autores, ¿no? Están definiendo, están tal vez dudando sobre si serán humanistas mexicanos o no, o será humanismo mexicano o no. Y bueno, eh, si nosotros vemos las imágenes de los libros, ahí se pueden regresar por favor la diapositiva de los libros. Por ejemplo, en este otro trabajo ya de 1946, que ahí en la portada tiene Humanistas Mexicanos del siglo XVI. En la otra portada, bueno, en la anterior, dice Humanismo Mexicano del siglo XVI. O sea, en el mismo libro ya de 1946, Méndez Plancarte duda o por lo menos no hay como un reparo de decir, ah, aquí hubo un error, ¿no? O sea, al final queda como humanistas mexicanos del siglo XVI. Hoy en día el libro, de hecho, aquí lo tengo, bueno, si lo pones, si no, se sigue llamando así, humanistas mexicanos del siglo XVI, pero en la primera edición hay este cambio. Y creo que es algo significativo en el sentido de que se está ahí acotando el término, todavía no está definitorio, hasta mucho después que a nosotros ya lo utilizamos de una manera, bueno, hasta los políticos lo utilizan de una manera eh, como moneda corriente, ¿no? Bueno, a ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva para ver la definición que da Méndez Plancarte del humanismo y precisamente lo da en este texto que es de 1946 y que también quisiera señalar antes de que veamos la cita, esta introducción que hace a los humanistas mexicanos del siglo XVI fue también una conferencia que él dio, o sea, básicamente le quitó algunas cosas esta es una conferencia que estoy dando aquí, sino que ya le puso que es la antología y todo eso, pero básicamente es lo mismo, es el mismo texto. Y es una conferencia que dio en 1945 y que antes de esta conferencia también retomó algunas de sus ideas y que en una conferencia que dio en Bellas Artes, sobre el índice del humanismo mexicano, es donde está dando como un catálogo de todos estos humanistas, aunque no está diciendo necesariamente qué obras, simplemente está diciendo, o por lo menos está destacando algunas obras de estos autores, ¿no? Y bueno, ahí está la definición de humanista mexicano, ¿no? Dice, y una característica muy digna de notarse aparece ya en nuestro naciente humanismo. No es un humanismo puramente literario que se agota en el culto a la bella forma de los clásicos y se encierra en su torre de marfil o en su invernadero aristocrático, que bueno, claramente esto es una alusión a lo que estaba diciendo Cuevas en un inicio, ¿no? Sino un humanismo humano, vivo e integral, que eleva al primer plano la consideración de la persona humana y de su valor trascendente con todas las consecuencias fecundas que de tal consideración se desprenden en el campo social, ¿no? Y obviamente ya están poniendo el énfasis en esta parte moral o social del humanismo, ¿no? Y que el rescate que se hace de sus textos, y eso también quisiera eh, destacarlo, en esta compilación que hace de los humanistas del siglo XVI, se pone ahí una acotación, una nota y dice, bueno, me he enfocado más bien en la prosa de estos autores, porque nos interesa su postura ideológica, así lo llama, su contenido ideológico.
Eh, no me interesa la poesía ni la belleza de sus letras, sino más bien qué posturas sociales, morales, políticas tienen. Y pues aquí estamos pensando ya que este humanismo, o por lo menos si ustedes lo pueden reflexionar conmigo, este humanismo es el humanismo que están retomando pues muchos de los autores, o muchos de los académicos que hoy en día siguen trabajando esta idea del humanismo, ¿no? Y esto es importante porque, como les decía, no puede borrar del mapa a Méndez Blancarte y a Yáñez, ¿no? Por lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, en el sentido de que no se estudien, no sean parte del programa de los estudios de los académicos, del humanismo, o ya sea a lo mejor también porque, bueno, por lo menos Agustín Yáñez, y eso ahorita lo veremos, pues carga por un lado, la cruz del 68, que creo que a pesar de que, digo, hay noticias, hay eh, de otros autores que decían que bueno, él se quería desligar de eso, en el sentido de que quería renunciar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, pero que no lo dejaron, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de todos modos carga con esa cruz. Y también carga con otra cruz que, bueno, ya no sería tan pesada como el verlo como literato, ¿no? Es decir, uno piensa en Agustín Yáñez y si no lo piensan como político, pues lo piensan como novelista, ¿no? Y pues obviamente se ha olvidado sus textos ensayísticos que, por ejemplo, en el caso del humanismo, y que es el que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, está demarcando ahí el límite de humanismo y filosofía, ¿no? Bueno, la imagen que están viendo, igual este texto lo pueden encontrar fácilmente en internet. Esta es la imagen que están viendo, es que no encontré la otra imagen, discúlpenme. Pero se publicó en 1936. La imagen que ustedes están viendo es la reedición que se hizo en la revista de la universidad de este texto. El texto originalmente se publicó en lo que sería el antecedente de la revista de la universidad, que se llamaba Universidad Mensual de Cultura Popular, y que se publicó, si no mal recuerdo, en julio de 1936, ¿no? Y ahí está pensando Yáñez, sí, pues está pensando Yáñez en este humanismo que eh, tiene que ver con una aspiración universal eh, de una comunidad de hombres, mujeres, pero además quisiera hablar un poquito sobre las fuentes, rápidamente sobre las fuentes de Agustín Yáñez, porque no solo están las fuentes que nosotros podríamos encontrar de autores mexicanos, es decir, Alfonso Reyes o José Vasconcelos, en cuanto al Ateneo, sino que también está presente el mismo Ramos, y que era lo que estaba mencionando en su momento sobre cómo es que debemos, o por lo menos cómo sería un poco más nutrido estudiar la filosofía en México. Eh, pero también tiene algunas otras fuentes, ¿no? que van ligadas a la filosofía alemana, en específico Max Scheler o Ernst Robert Curtius, que también es un filólogo, sí, más que un filósofo, es un filólogo, que hizo una historia de la literatura en la Edad Media. Ah, y que, bueno, es parte de las fuentes de Agustín Yáñez. Y en la siguiente diapositiva, pues ya podemos ver ahí la definición de Yáñez del humanismo, y que justo también, de nuevo, Cuevas está ahí, pero está siendo criticado. Dice que el humanismo tiene que ser algo más amplio. Y en este caso lo menciona así. Dice, humanismo, estudio de humanidades, es en síntesis última, ha de ser la comprensión y la participación activa del espíritu de todos los hombres valiosos, principalmente de aquellos que surgieron dentro de la cultura de Occidente, que nos es esencial. El concepto de humanismo, por lo tanto, apareja los sentimientos de cordialidad, simpatía, amplitud, inquietud, actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y Yáñez, en este texto de 1936, pues es donde eh, definirá el humanismo no solo ligado a estos autores
que después compilará Gabriel Méndez Plancarte en sus textos que revisamos, sino que también lo pondrá como una cuestión eh, universal, ¿no? Del ser humano. Ahora, hay que aclarar, Yáñez, aunque sí era católico y era creyente, y bueno, también lo podemos ver en estos conflictos que hubo de cristeros. Eh, Como tal, todos sus textos filosóficos, o si lo queremos ver, pues toda su filosofía, no lo ligan o no lo podríamos definir como alguien que está pensando justo como Méndez Plancarte, ¿no? O sea, son valores universales del humano de una manera integral, pero que tienen en cuenta la divinidad, ¿no? O sea, parece que Yáñez no se decanta por eso de religioso. Y lo que sí es patente en la filosofía de Yáñez es que este humanismo se opone o trata de oponerse a un resentimiento y que eso también lo toma Agustín Yáñez de la filosofía de Max Scheler. Este humanismo, pues más bien, en lugar de quedarse con esta valoración negativa que sería el resentimiento, lo que haría sería ampliar la mira, ¿no? Y bueno, pues ya como reflexión final, justo sobre estos terrenos fértiles, eh, ustedes pueden ver ahí tres obras, ¿no? La primera es de Gabriel Méndez Plancarte, que es Horacio en México, y lo que quiero que vean, que es lo que queda pendiente. Por ejemplo, ahí, en primer lugar, está aludiendo este título a otro libro de Menéndez y Pelayo que se llama Horacio en España, ¿no? Y ahí lo que está haciendo Gabriel Plancarte, al igual que lo que estaba haciendo Menéndez y Pelayo en su libro, era más bien qué recepción hubo de este poeta latino. Y, o sea, ahí está completamente apegado a lo que en un principio podríamos decir que criticaba, ¿no? De Cuevas sobre el humanismo en un sentido eh, literario, así decirlo. Lo está criticando ahí. Digo, perdón, no lo está criticando ahí, sino que más bien está siguiendo esa tendencia. Y otra cosa que podemos ver es que en estos dos textos, los que están al lado del libro de Méndez Plancarte, es decir, el de Doctrina de Bartolomé de las Casas y Crónicas de la Conquista, fueron una compilación que hizo Agustín Yáñez de estos autores y que ahí más bien ya no lo está pensando y que, bueno, fueron posteriores, obviamente, a este texto de 1936 del que ya hablamos. Pero ahí lo que está haciendo Yáñez está pensando más bien como en una conjugación de las culturas, la cultura indígena y la cultura hispánica, y que eso pues nos lleva a pensar en la universalidad del hombre. Pero ahí de nuevo no, o sea, lo que están haciendo pues es aplicar ya posteriormente estas ideas que hemos visto, ¿no? Bueno, en el caso de Agustín Yáñez, ¿no? Y en el caso de Hermes Blancarte, pues es el cambio que vemos de pensar que el humanismo solo se concentra en esta recepción y transmisión de la cultura clásica, a pensar que es más bien una forma eh, social de convivencia entre los hombres. Y bien, pues son los autores que creo que dentro de los estudios no aparecen, ¿no? En el mapa. De- y no aparecen bueno, por tal vez distintas razones, pero bueno, por lo menos hasta donde yo me he fijado, no los han considerado en el sentido que he tratado de darles, ¿no? O sea, fueron autores que sí definieron, adjetivaron el humanismo mexicano
y que lo pensaron como se piensa o lo piensan hoy en día muchos de los académicos que han estudiado este tema. Como sea, no deja de ser relevante, pues, o sea, no es simplemente una cuestión de análisis del contenido o reflexión del pensamiento, sino también cómo es que se va desarrollando estas ideas a través de los textos, de los textos, bueno, en este caso, que muchos de ellos fueron antologías, ¿no? Y que llegaron a este uso cotidiano del humanismo mexicano. Bueno, eso sería todo que yo les podría decir sobre este mapa y estos autores. Bien, Héctor, muchas gracias por tu eh, esquematización o esta idea de mapa terrenal acerca de esta conceptualización complicada, ¿no? Y politizada en estos últimos tiempos. Bueno, yo creo que podemos pasar a una serie de comentarios o preguntas que tuviéramos eh, para hacerte, tanto aquí en la sala como también en la transmisión que se está llevando a cabo. Entonces, bueno, adelante. Si tuvieran por ahí alguna duda. Sí, por favor. Sí me escucho, sí me escucho. Bueno, no sé si alcances a escuchar, Héctor. Mm, Sí, Si no, nos estaremos aquí acercando. Hola, buenas tardes. claro. Sí, gracias. Bueno, primero muchas gracias por su investigación, por la presentación. Tengo una duda más bien como en la definición de Méndez Plancarte menciona que habría como consecuencias por la definición que él da de humanismo, ¿no? Y pues nada más me quedé como con curiosidad de saber si él explica qué tipo de consecuencias se desprenderían en el campo social de, pues de esa consideración que él hace del humanismo, ¿no? A qué consecuencias se refiere el autor y como en general qué consecuencias se podrían dar por esa definición. Claro. Bueno, tal vez quedó en el aire esto que y debí señalar. Algo que sí tienen tanto Agustín Yáñez como Gabriel Méndez Plancarte en mente a la hora de formular esto del humanismo mexicano, lo están pensando en el sentido de que aquí, vamos a decirlo así, en México, es, es el nuevo bastión, es la nueva Atenas. ¿Por qué? Porque justo durante esa época está la Segunda Guerra Mundial y en específico Yáñez sí lo menciona, dice en otro texto, ¿no? De los que no mencioné, es que bueno, también me concentré más bien en estos otros textos iniciales, pero bueno, en otro texto que precisamente Yáñez hace una reseña de un libro de Gabriel Méndez Plancarte, que es una compilación de Andrés Bello. Él dice que Gabriel Méndez Plancarte es el humanista que va a llevar una lumbrera racional de los hombres frente a los nazis que están acabando con esta cultura europea, ¿no? Entonces, esas sí son, ahí sí lo podemos ver muy en claro y esas consecuencias morales de lo que están hablando del humanismo a estos autores sí lo tenían muy en claro, ¿no? Cosa, por ejemplo, que también lo podemos rastrear en la misma fuente de este Gabriel Méndez Plancarte con Jacques Maritain, ¿no? Porque también él fue uno de los críticos del fascismo y, y pues estos autores lo están leyendo, ¿no? Y lo están leyendo precisamente porque están pensando en un humanismo que contemple formas políticas más, si queremos decirlo, con más libertad, ¿no? No sé si respondí. Sí, sí, gracias.
Bien, bueno, Héctor, yo quiero hacer alguna pregunta, Claro. tal vez dos. La primera es que esta idea de lo de cuevas, que si no me equivoco es el texto con el que entra a la Academia de Historia, ¿no? La Sí. Academia Mexicana de la Historia. Eh, bueno, a ver, te lo hago como una especie de comentario para Ujú. preguntarte un poco si concordarías en todo caso con mi suposición, ¿no? Ok. Lo que yo pienso es que este texto, que es del 33, Sí, creo, sí, ¿no? sí, de 33. Es una prolongación del gran tema que era, que anteriormente era el tema guadalupano Ok. y que, según yo, tiene una transformación, una particularización en la idea del humanismo. Ahora, esto que digo, no lo digo sosteniéndolo con toda su fuerza, sino más bien como una suposición que tengo. Es decir, la hipótesis detrás de este comentario sería que el gran antecedente del humanismo mexicano, o este humanismo que se empezó a fraguar desde los 30, como bien nos lo haces ver, el gran antecedente temático es el culto guadalupano. Digo esto porque tanto Cuevas está informando sobre la cuestión del humanismo, pero a la vez y un poquito antes está metiendo un poco la cuchara en el tema de Guadalupe. Creo que yo el tema de Guadalupe ya no da más allá de cuando de ya establecido el relato oficial, digámoslo así, el Nican Mocowa, ya no da más con esa vista, y lo que hacen estos sacerdotes es particularizarlo con el humanismo. Ahora, esto lo digo por la idea del refinamiento. No sé si tú esto, cuando has hecho estos estudios en términos de mapeos, digámoslo así, o de estructuración del problema, no sé si ahí se vea esta idea, más bien esta sugerencia que te planteo, o Ujú. cómo se puede ver al respecto, ¿no? Claro, bueno, no lo había pensado en cuanto a esto del dogma guadalupano y que por eso le dieron importancia a lo del humanismo, pero es probable que sí. Digo, al final lo que ellos están pretendiendo también es ganar terreno, ¿no? O sea, no es algo así como, digo, aunque en el caso de Cuevas no podamos ver una postura, vamos a decirlo así, política como tal, eh, sí están tratando de ganar terreno y creo que una forma ahí es enfocarnos en, bueno, qué otra cosa hicieron todos estos actores del ámbito eclesiástico y que nutrió a la cultura mexicana, ¿no? Y creo que, bueno, eso también podría verse, ¿no? Porque, bueno, hasta donde sé, bueno, no quieren, por lo menos los estudiosos del humanismo mexicano, nunca he visto que digan, bueno, pues sí, al final son los autores que nosotros retomamos, pues eran católicos o eran cristianos monárquicos, ¿no? O sea, siempre están pensando como en esta cuestión más de republicanismo o de derecho natural y todo eso, ¿no? Y, y uno podría pensar, bueno, si estos autores que están muy ligados al ámbito eclesiástico realmente lo estaban viendo así o no, ¿no? O hasta qué punto estaban defendiendo ciertas posiciones y por qué las estaban defendiendo, ¿no? Bueno, ya para el caso del siglo XX, pues sí se podría pensar en dónde querían retomar ciertas fuerzas estos autores, que también, esto, digo, no lo mencioné tampoco, porque, bueno, creo que no viene tanto al caso, pero muchos también, otros de los autores, por ejemplo, estoy pensando en Osvaldo Robles, fueron autores que también no contribuyeron como tal al humanismo en México, pero sí estuvieron en este debate
y que también estuvieron influenciados por estas tendencias neotomistas, ¿no? Y creo que sí, o sea, en definitiva, tal vez complementando este mapa, pues tendríamos que ver justo de dónde surge este interés por estos eh, actores eclesiásticos, ¿no? Están ahí y que también están ganando terreno en la academia. Sí, por supuesto. Híjole, sí. Yo creo que el mapa más bien tendría que ser una especie de preparación del terreno, ¿no? Para empezar a surcar muchos de estos otros caminos que normalmente no se tienen en cuenta. Claro, claro, y justo por eso lo pensé así, ¿no? O sea, hay muchos autores que no se exploran o que se dejan de lado y dices, bueno, ¿y por qué los tendrían que dejar de lado cuando están hablando de humanismo, a pesar de que estén pensando en las letras clásicas, nada más, ¿no? O sea, creo que ahí sí es una omisión, ¿no? O por lo menos eh, yo lo primero que preguntaría es, bueno, ustedes que están hablando del humanismo en México, ¿por qué no considerarían estos como, como parte del humanismo mexicano, ¿no? O sea, estos autores que están rescatando a los poetas, estos autores que están rescatando qué se hacía, qué se enseñaba en los programas de los colegios, etcétera, 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 ¿no? Y tal vez Sí, por ahí supuesto. tal vez ya con eso sí podríamos entender un poco más. Ah, mira, es que realmente no estamos entendiendo esto, o a lo mejor esto sí lo estamos contemplando, pero no nos interesa. No lo sé, ¿no? Pero eso definitivamente, como lo mencionaste, pues es algo que nos ayudaría a explorar de una manera más eh, fit y no perdernos. Y que se va viendo ahí qué posturas van ganando terreno, ¿no? Claro. Bueno, nada más hago un comentario rápido y Arlet tiene una participación también. Es sobre Yáñez, aprovechando que estás aquí entre nosotros, ¿no? Claro. Y que te especialistas sobre todo en don Agustín. Esta idea de Agustín Yáñez como literato, como en el mejor de los casos, ¿no? Ujú, ujú, lo mejor Como de los casos. literato y como tú dices, en el peor de los casos, pues es el secretario de Educación de Díaz Ordaz, ¿no? Claro, claro. Eh, por la idea del pertenecer a este gobierno, no sé, ahorita estaba recordando mucho ese gran texto que escribe Monsiváis sobre Agustín Yáñez, que yo lo tengo en buena estima el texto, no sé tú qué piensas al respecto, pero creo que esa visión es un poco la visión de que sigamos, o sea, que Monsiváis es un poco culpable, es lo que quiero decir, ¿no? Ah, De que nos alimentemos esta visión de Yáñez como el gran secretario de Educación culpable, digamos, ¿no? No sé bueno, si sea, o sea, vamos, estoy acusando a alguien sin estar seguro, ¿no? Pero creo que esas voces cantantes que eran muy críticas, y aparte ese texto es formidable, a mí me parece que es un buen texto de acercamiento a Agustín Yáñez, pero creo que todavía tiene esta culpa, digámoslo así, de pertenecer a este gobierno. Ahora, bueno, nos dirás tu parecer. Y la otra es que yo no sé si existan propuestas, bueno, aparte de la tuya, de rescatar el trabajo de Agustín Yáñez, el trabajo filosófico, teórico principalmente, pero, por ejemplo, desde la literatura. Yo siempre he dicho que esa novela, bueno, todas, los cuentos, ¿no? Esa novela de creación eh, es una novela filosófica, es decir, ahí está el banquete, ¿no? O sea, está el banquete explicado en la alcurnia cultural de los años 30 y 40 en nuestro país. Y yo no sé si existan más propuestas de estar reestructurando un poco el pensamiento teórico de Yáñez. Y bueno, nada más con esto, si quieres, a lo mejor contestas y le daremos la palabra a Arle. bueno, sí, bueno, rápidamente, ¿no? Respecto a lo que decías de Monsiváis y su texto. Es posible que a lo mejor la carga o la acusación que se le hace a Yáñez en relación con el partido del PRI
pues era algo que sí se podía ver, ¿no? O sea, Yáñez, evidentemente, a diferencia de otros autores, pienso, por ejemplo, en Samuel Ramos, que también estuvo ligado al PRI, o Leopoldo Sea, que también estuvo ligado al PRI. Yáñez sí lo podemos denominar como un intelectual orgánico. Es decir, Yáñez no solo alcanzó estos, que bueno, también es una cosa excepcional, ¿no? O sea, y ahorita lo voy a mencionar porque es excepcional, alcanzó estos puestos políticos importantes, ¿sí? Fue gobernador de Jalisco, secretario de Educación, etcétera, 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 sino que además él tiene textos que hablan precisamente sobre qué es la revolución, ¿no? O sea, qué es la conciencia revolucionaria, ¿no? Y todos ligados al PRI, ¿no? Claro, eso también no hay que estigmatizarlo, ¿no? En principio hay que ver exactamente qué están haciendo estos autores, porque no lo vayamos a pensar algo así como, ah, sí, ya unos vendidos o algo por el estilo, ¿no? Tampoco. Y lo que sí creo que Monsiváis no sabía, y que ahí sí falla completamente, porque no solo liga esto de Yáñez, la política, sino que también lo liga sus novelas, las pone como en un sentido del psicoanálisis. Y Yáñez no tiene nada que ver con la psicología. Él sí estudió filosofía y por eso decía que era algo excepcional. Él estudió formalmente filosofía, estudió una maestría en filosofía, se hizo maestro en filosofía. Y sus textos, muchos de los textos que publicó, algunos que a lo mejor podríamos decir, bueno, es una cosa así como tiene una historia del psicologismo, ¿no? Bueno, de psicología, ¿no? Pero también tiene otros textos sobre fenomenología que sí son muy puntuales y muy densos. Eh, o sea, Yáñez estaba pensando completamente cuando hacía su literatura, le estaba pensando en la filosofía. Y por ejemplo, Monsiváis lo liga al psicoanálisis, ¿no? Y cosa que no hay ninguna relación entre, o sea, por lo menos de lo que he estudiado en sus ensayos, no hay ninguna referencia a las fuentes como Freud, Sigmund Freud o algo por el estilo, ¿no? O ya ni siquiera como este Samuel Ramos, que es este Alfred Adler, no. Y eso es algo que hay que considerar. Y creo también que, añadiendo a lo que decías de esta novela que se titula La creación, hay otra novela que a mí me parece completamente ligada a la filosofía, que es Ojerosa y Pintada. Digo, eso como una recomendación para todos. Eh, es una serie, además me parece que, bueno, me parece ya es una cuestión de gusto, ¿no? Creo que es mucho mejor novela esa Ojerosa y Pintada que sus otras novelas, pero el caso es que tiene ahí unos elementos y sobre todo que como esta novela ya es de un poco pasados los 50, ya vemos ahí una influencia del existencialismo, ¿no? O sea, habla de una cosa así como de eh, un río que va a purgar a todos y esta existencia que se tiene pues va a empezar a mejorar. Una cosa ahí también un poco religiosa, pero bueno, sí. De cualquier forma, yo no he encontrado ningún otro autor o antecedente que haya estudiado a Yáñez en este ámbito filosófico, ¿no? Y es una lástima porque fue como de estos autores que estuvieron ahí o esos intelectuales que estuvieron ahí. O sea, por ejemplo, dirigió una época la revista de la Facultad de Filosofía y Letras y justo cuando la dirigió, muchos de los hiperiones empezaron a publicar ahí. Entonces, también, por ejemplo, junto con este Eduardo García Maínez, gestionó para que se pudiera publicar el Ser y Tiempo en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? O sea, sí hizo cosas relacionadas, cosas importantes relacionadas con la filosofía, pero pues no se le ha estudiado, o por lo menos hasta donde yo he podido investigar, pues ahí alguna referencia o esto a sus textos o eso, pero pues nadie lo ha como tratado de rescatar en cuanto a su cuestión filosófica. Y ya nada más así rapidísimo. Esto creo que también tiene que ver con lo que mencionaba ahorita en la presentación, ¿no? O sea, nos concentramos mucho en la obra ya acabada, la obra ya publicada. Pero yo les pongo un ejemplo. O sea, Samuel Ramos, muchos de lo que nosotros conocemos como la obra completa de Samuel Ramos, la que se publicó tanto en la Universidad Nacional como en el Colegio Nacional, que pues, la mayoría fue compilada por sus discípulos,
dejaron de lado muchas cosas. O sea, muchos textos que publicó en periódicos o en revistas, pues no los consideraron, ¿no? Porque obviamente pues, cuando hicieron esta obra completa, pues ya este Samuel Ramos ya había fallecido, ¿no? Ahora imaginemos a alguien que nunca tuvo como tal una obra filosófica, que en este caso fue Yáñez, a pesar de que sí tuvo varios textos filosóficos, ¿no? Que podemos encontrar en ciertos debates, bueno, en este caso del humanismo, ¿no? O también sobre el ser del mexicano, ¿no? Que Yáñez lo pone con el resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias Héctor. Arlet, adelante. Hola, bueno, muy interesante este mapa. Yo me imaginaba una representación geográfica, pero este concepto, más bien este recorrido conceptual, es muy interesante y yo creo que interpela a un ejercicio crítico porque viendo, a ver, es cierto, cuando los autores llegan a, a una definición más o menos acabada, nos encontramos, por ejemplo, en la experiencia de la definición de paradigma, que, bueno, se encuentran más de 70 definiciones de paradigma en la obra, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, lo que pasa es de que un campo disciplinar o un campo conceptual, pues es un universo. Y acercarnos también lo hacemos desde todos nuestros universos. Entonces, por ejemplo, veo la definición de Yáñez y por supuesto que me escandalizo, porque eh, ya a la luz de ahora nuestra realidad socioambiental, pues bueno, no podemos verla efectivamente con los ojos de ahora en ese tiempo, en la cuestión socioambiental. Eh, Ahora, en la cuestión, por ejemplo, de género, mm, también nos escandalizaría, ¿no? Nos escandalizaría. Y sin embargo, yo creo que hay una suerte de pilares conceptuales que es importante destacarlos y rescatarlos de, de la forma noble en la que se va aterrizando el propio ejercicio modernista de la humanidad para, para pensar en este ser consciente que podemos tener con el otro. O sea, el otro también como sujeto, el otro como entorno, el otro como ambiente, el otro como aquello que existe, no sea de la especie humana, no sea animal, no sea vegetal, sino todos, ¿no? Entonces, esta nobleza de encontrar la valía del reconocimiento y del cuidado, que bueno, tendrá un gran referente con Kant, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que vendría a ser lo más rescatable y que uno se esperaría como derrotero del desarrollo. Así que yo no sé si les pasó a todos, pero cuando me acerqué a las primeras series, por ejemplo, a las series europeas y veía esa decadencia, bueno, uno decía, pero si es el primer mundo, ¿qué pasa? Ahora, cuando vemos nosotros en el más reciente evento en Norteamérica y la respuesta que se tiene por este atentado, uno dice, pero, pero entonces, ¿dónde está este derrotero del desarrollo del primer mundo, referido, por ejemplo, a la justicia o referido, por ejemplo, al desarrollo pues, de la igualdad
o al desarrollo del equilibrio ecosistémico, no existe. Sin embargo, tenemos esperanza porque exista. O sea, sin embargo, se nos debe plantear no como un desánimo de esperanza, sino como decir, bueno, está bien, estamos equivocando un poquito el camino, vamos a retomarlo, ¿no? Entonces, con nuevos bríos, ir recorriendo hacia eso y retomar, sí, pues sí, de estas personas que nos asusta el pensamiento, y que lo entendemos un poco por su contexto, pero que quizás sí nos pueda ayudar a rescatar que efectivamente nos envolvemos en esta otredad que envuelve, que, que abraza, que ayuda en este desarrollo colectivo. Eso era un poco la inquietud. Y bueno, tampoco creo que debamos o podamos eh, pedirle mucho, ¿no? A su, o como nosotros estamos pensando, esta amplitud de lo humanismo, del humanismo, o ya si se quiere más bien de pensar en otros seres, para no llamarlo humanismo como tal. Pero en principio la intención de ellos, mm, por lo menos de estos dos autores que los llamé como los terrenos fértiles, que fue Yáñez y Méndez Plancarte, pues sí están pensando como en una cuestión de la otredad y la comunidad, ¿no? Eh, claro, o sea, ya justo habría que, tal vez, digo, preguntarles, que al final es algo válido, en qué consistía, ¿no? Ya considerar toda esta otredad o esta amplitud de su humanismo. Y obviamente de las ideas que tenemos nosotros ahora sobre esta amplitud, pues creo que si ellos a lo mejor no lo hubieran pensado así o, o no les hubiera alcanzado tanta extensión, ¿no? De su concepto. También, y creo que lo que menciona respecto a la cuestión de género, si eso sí no lo encontramos en estos autores, ¿no? O sea, eh, ejemplo, eh, a pesar de que están compilando eh, prosistas o poetas, ¿no? En estos libros que mencioné, pues no está Sor Juana, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿por qué no estaría Sor Juana? ¿No? O sea, que en donde no hallarían su humanismo, en que solo escribió poesía o que su literatura más bien estaba eh, enfocada a otras cuestiones. Entonces, ahí lo podríamos ver, ¿no? Hasta qué punto esto de que sí están hablando con pensar al otro y eso, pues hasta qué punto lo están pensando en una cuestión solamente de hombres, ¿no? No de mujeres. Ah, pero de cualquier forma sí creo que es importante que nosotros sepamos ahora sí que dónde nos estamos moviendo, ¿sí? Porque pues sí, uno puede llegar muy fácil y decir así como, sí, pues estos autores son humanistas mexicanos y el humanismo mexicano es esto y así, ¿no? Y yo lo que estoy tratando de reflexionar es, bueno, y como lo mencionaste con el término paradigma, pero más bien en un sentido histórico, dónde surge, cómo se toma en un principio, qué autores lo mencionan, qué autores, cómo lo mencionan, ¿no? Qué autores lo critican, qué autores lo retoman, etcétera, etcétera, etcétera. Y también creo que es un ejercicio sano para ver estos antecedentes, que a lo mejor en un principio puede ser que igual, digo, esto también es una cuestión más bien personal y de gusto, pero pues a mí no me llama estas ideas ni de Gabriel Méndez Plancarte ni de Agustín Yáñez, ¿no? O sea, yo las estudio, las he rastreado, he visto cómo es que se han movido todos estos conceptos, ¿no? Sobre todo el del humanismo mexicano, aunque también el resentimiento, pero pues no es que yo comulgue con ellos, ¿no? O me ayudan a reflexionar, claro, eso es inevitable, ¿no? Pero no es que diga, sí, tiene toda la razón, ¿no? O algo por el estilo. Esto también creo que podríamos preguntárselos a todos aquellos que son como
y que justo precisamente Yáñez lo decía, y que por eso a lo mejor también nunca escribió una obra así como tal de filosofía, decía, no, es que todos estos que se dedican a filosofía terminan siendo unos comentaristas dogmáticos, ¿no? Así como, no, es que esto no fue lo que dijo exactamente René Descartes, ¿no? Y René Descartes dijo esto. Y claro, o sea, uno puede decir, bueno, a ver, sí, claro, podemos entender la obra y a lo mejor si hay algún error en la comprensión de la obra, pero pues eso no quiere decir que no nos ayude a reflexionar y eso no quiere decir que, no, que estemos de acuerdo con él, ¿no? Es el hecho de comprenderlo no quiere decir que digamos, ah, sí, claro, tiene toda la razón, ¿no? Eh, pero, de nuevo, tampoco es que se tenga que dejar de lado el ejercicio de recorrer, en este caso, el concepto de humanismo, ¿no? Y precisamente humanismo que toca nuestro territorio. No sé si respondí. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, y bueno, el gran trabajo que haces, ¿no? De exposición, bueno, pues es muy, muy motivador para reflexionarlo y fíjate, bueno, cuánto de una sola palabra, que es un concepto central, humanismo, pero en cada definición, cada una de las palabras igualmente tienden a este desarrollo polisémico y a este desarrollo de crítica y de ampliación en cada una de las definiciones, ¿no? Y bueno, no es para abrumarse, ni mucho menos estar viendo todo este ejercicio de discursos, sino, sino aterrizarlos a las realidades que tenemos ahora, ¿no? A esta realidad material pues, que nos interpela y que nos dice, ah, em, hagan algo. O sea, pensemos como en ajustarnos, o sea, que llevar a la palabra al acto, ¿no? O en el acto, acuerpar esta palabra. Y sobre todo un concepto que, como mencionó Memo, que se ha politizado. O sea, igual hay otros conceptos en filosofía, con literatura, que son conceptos que, bueno, utilizan, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en textos de crítica literaria, ¿no? O de teoría literaria, más bien. Que, ok, se utiliza para comprender la literatura, para analizarla, para estudiarla, pero por lo menos algunos de estos conceptos pues no están tan politizados, algunos sí, no todos, pero lo que nos toca y que fue lo que mencioné al principio de la presentación es que este concepto, o sea, lo utilizó un presidente, ¿no? De una nación y pues a todos dejó así como a ver qué está queriendo decir o qué es lo que nos está comunicando ahí, ¿no? Y, y justo creo que este tipo de ejercicios de, que también tienen que ver con una cuestión filológica, pues nos puede ayudar a comprender dónde estamos parados hoy en día. Sí, y a darle contenido, porque esa es otra, es algo que se imaginó alguien, que queda en el imaginario y luego cada quien entiende lo que quiera. O luego la otra es nada más mencionarlo vacío. O sea, Ujú. vaciar el concepto, porque parece que basta con decirlo y ya con eso dijiste todo y se queda sin contenido. Sí, claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bien, bueno, no sé si habría alguna otra participación. Sí, adelante. Hola, soy yo de nuevo. A mí me ha llamado la atención en todo este ciclo de conferencias de humanismo que se menciona constantemente que el término de humanismo suele ser aplicado con vaguedad o con ambigüedad, no sé si sea lo mismo, pero pues en tu presentación lo mencionaste y pues me surgieron varias preguntas que pues están relacionadas. Primero sería, ¿a qué se debe esa vaguedad en la aplicación del término? Y pues en tu presentación mencionaste que en ese entonces era porque el terreno se estaba acotando, pero no sé si haya más motivos por los cuales se aplique con vaguedad el término de humanismo.
Y pues también otra pregunta sería, ¿qué se necesitaría para que esa vaguedad se disipe? ¿Y quién o quiénes van a terminar de definir o de acotar el término de humanismo? Y si tú consideras que actualmente se sigue usando con vaguedad el término de humanismo. Y, Bueno, habría que aclarar que la vaguedad que me estoy refiriendo de estos dos autores es porque todavía no lo adjetivaban como humanismo mexicano, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, lo que vimos es que lo llamaban humanismo, bueno, por ejemplo, en el caso de Méndez Plancarte, humanismo criollo, ¿no? En su primera compilación que hizo de los humanistas del siglo XVII, que ni siquiera los calificaban de mexicanos, sino simplemente los llama así, humanistas del siglo XVII, digo, del siglo XVIII, perdón. Y Yáñez, como tal, solo dice que tanto el humanismo como la filosofía es algo que pueden ayudar en esta cuestión, bueno, de convivencia, esta cuestión moral, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es a lo que me refería y a lo que quería decir con lo de variedad, ¿no? Eh, Porque tampoco es que existan, bueno, creo yo, como algo así como conceptos vacíos o algo por el estilo, porque al final tenemos como una noción, aunque sea muy básica, por ejemplo, cuando decimos humanismo, ¿sí? Hasta alguien lo podría pensar eh, como todo lo pegado al ser humano, ¿no? O sea, digo, les pongo un ejemplo, que cuando hablo de humanidades, sobre todo en un nivel de bachillerato, piensan a la medicina como humanidades, ¿no? Y entonces, lo primero que les pregunto es, ¿por qué piensan en la medicina como humanidades? Y dicen, es que estudia el ser humano. Y bueno, ¿no? O sea, claro, tienen una noción de humanidades, de humanismo, pero no tienen una noción correcta, o por lo menos el concepto lo ponen en relación con otra cosa que no es. Y aquí lo que estamos viendo más bien con estos autores es cómo van definiendo ya al humanismo como mexicano. Y eso es algo que eh, autores anteriores, ya sea Cuevas, ya sea los de la Ateneo de la Juventud, ya sea Ramos, no lo encontramos. ¿Cuál es el motivo de ellos para llamarlo humanismo mexicano? Bueno, como les decía, esto quedó un poco en el aire, pero bueno, igual tal vez lo podría complementar si es que se publica algún texto que Memo nos ayude a compilar. Pero algo que creo que sí es importante decir es que ellos lo estaban viendo frente a las guerras europeas y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Se estaban diciendo, es que bueno, pues sí, todos los europeos, digo, también no son los que estuvieran contra los nazis únicamente, pero decían, bueno, pues todos ellos están matando y todos estos valores, ya pensándolos no solo del grecolatinos, de la cultura grecolatina, sino también estos valores de comunidad, pues los están ahora sí que destruyendo, exterminando, no están siendo acordes a lo que podríamos pensar que Europa es el lugar racional de los hombres, ¿no? Un primer mundo, por así decirlo, donde se desarrolla esta comunidad libremente. Entonces, ahí sí, esto creo que debe quedar claro la intención de estos autores. Sí están pensando en un humanismo, lo están relacionando con los mexicanos, lo están relacionando con una nota mexicana o una característica de México, pero también lo están pensando porque lo están poniendo lo europeo, que en ese momento no estaba bien, en un sentido social y tampoco económico. ok, gracias. Sí, espero haber respondido. Es más, a ver si quieren, por ejemplo, en este texto de Gabriel Méndez Plancarte, eh, justo habla de la Atenas del Nuevo Mundo, ¿no? Haciendo referencia precisamente a- a- bueno, al viejo y al nuevo mundo. Y
diciendo que pues aquí, ¿no? Es donde va a resurgir esta cultura, ¿no? Es decir, les leo la cita, es un poco extensa, pero dice, porque muchos creen que lo nacional consiste solo en el color local, o en lo folclórico, o en lo típico, que los Mexican Curious para turistas superficiales. Pero yo pienso que todo lo que sepa ver bajo la corteza y tomarle el pulso a México, advertirá en sus venas el latido profundo de la sangre espiritual de la Hélade y el Lacio. No me cansaré de repetir que el árbol de nuestra cultura tiene dos raíces vitales, la indígena y la hispana, y que a través de la hispana sube hasta nosotros, explorando nuestro ahuehuetl, ah, explorando nuestro ahuehuetl autóctono, la savia siempre joven de la inmortal cultura grecolatina. México empezaba a cobrar el nombre de Atenas del Nuevo Mundo, afirma Menéndez Pelayo, refiriéndose cabalmente a las postrimerías del siglo XVI, y que ese título no era vana hipérbole laudatoria, aparecerá bien claro a todo aquel que pase siquiera los ojos por este esquemático panorama de nuestro humanismo naciente. Es decir, están pensando que estos autores que toman como referencia en el pasado, pues se ven reflejados, ¿no? En estos valores eh, universales que ellos oponían frente a la destrucción de Europa. Bien, clarísima la cita, ¿no? No sé Y si hay alguna otra participación. O sea, con esto que dices de la Nueva Atenas, yo sigo insistiendo en la idea de lo de Guadalupe, ¿no? claro, Eh, bueno, Cuevas insiste eh, en recordar la fuente, que si mal no recuerdo, ahorita tengo los datos frescos porque estoy leyendo acerca mm, de eso. Miguel Sánchez, tal vez el primer gran sistematizador del mito, digámoslo así, guadalupano, en- pero pasa algo similar, o sea, a México le empiezan a llamar la Nueva Jerusalén, claro, no sentido nacionalista, ¿no? O sea, México ha sido la Nueva Jerusalén, México ha sido la Nueva Atenas a mediados del siglo XX, ¿no? O sea, siempre hay esta idea de promesa, o de una especie de paraíso, ¿no? claro, Por lo menos a partir de la conquista. Si esto sigue así, a lo mejor nos ayudaría a entender ahora cuál es la nueva promesa que se está tratando de plantear en términos políticos, ¿no? O sea, no sé claro, si nos quieran decir que sea la nueva Estados Unidos, no sé, ¿no? O sea, una nueva promesa, pues, o sea, por ahí tendría que ir a lo mejor, digo, o sea, no quiero decir que así es, ¿no? claro, Pero claro. esa era mi conexión justo con la idea del guadalupanismo. Ya con esta cita que hiciste, ya me hizo más la Más conexión. sencillo, claro. Bueno, Sí, si no, adelante. sí, o sea, creo que están pensando, pues, en que América y en específico México va a ser el nuevo lugar, por lo menos así lo estaban pensando en esa época de la primera mitad del siglo XX, va a ser el nuevo lugar, el nuevo centro racional y filosófico, ¿no? Estaba llegando. Y que eso nos hace pensar también en que cómo es que se acotó esto del humanismo mexicano, porque mm, recordando esta polémica que hubo entre Ambrosio Velasco y Briceño, sí, Roberto Briceño, él dice, bueno, ¿y por qué no existe, o hasta donde sé, le dice, no hay algo así como humanismo peruano, ¿no? O humanismo uruguayo, ¿no? Entonces dice, ¿por qué, o qué, ahora sí, qué nos da el título nosotros de humanistas, ¿no? Y creo que eso es porque lo estaban pensando aquí como justo una promesa, ¿no? México va a ser la nueva lumbrera de la racionalidad, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahora, a ver, eso pasa empezando en los 30 y ya se estructura de cierta manera en los 40 y 50. Se Ujú. de algo,
el contexto socioeconómico nos dice mucho, o sea, es el tiempo de el milagro mexicano, ¿no? Claro, Sea, sí, se está materializando esta promesa y tal vez teóricamente sea una especie de acompañamiento, ¿no? O sea, podríamos interpretar también eso. Ahora yo no sé si tengamos un poco esa soltura, como llamarlo milagro mexicano, pero yo creo que habría que pensar todos estos ámbitos de la realidad para entender ahora por dónde van las direcciones de estar retomando lo del humanismo, ¿no? claro. Bueno, esa tarea es muy complicada. Sí, es muy, muy, muy arduo. Bueno, Héctor, mira, no sé si no hubiera alguna otra participación o alguna otro comentario de tu parte, yo creo que podríamos cerrar tranquilamente nuestra sesión de hoy. Yo siento que hemos avanzado demasiado con tu ponencia. Y bueno, agradecerte, volverte a agradecer que estés aquí con nosotros, que te hayas dado el tiempo. De, de discutir este mapeo, digamos, del humanismo. Creo que nos ubicas demasiado bien, y sobre todo críticamente, qué pasa ahora, ¿no? O sea, ahorita estoy pensando, digo que ya voy a cerrar y sigo hablando, ¿no? Pero ahorita estoy pensando que en realidad tu mapeo general, eh, se puede traslapar a los regionalismos. O sea, es que un poco lo que estamos haciendo o tratando de hacer en San Luis, ¿no? Claro, por supuesto, esta idea de las poesías desde el siglo XVI, finales del siglo XVI, sobre todo en el siglo XVII, se estaban de manera muy clara, por ejemplo, en San Luis, ¿no? Y traslado del problema de los 40 y de los 50 tiene sus contrapartes acá en San Luis, ¿no? O sea, los alumnos de los Méndez Plancarte están aquí en San Luis impulsando una especie de humanismo y los alumnos de Yáñez, de los universitarios, digamos así, civiles, tienen acá también su contraparte. Y esto pasa, ¿no? O sea, en Morelia seguramente está un poco estructurada la cosa igual. Muy bien, bueno, sin más te agradecemos No, muchas tu gracias a presencia, ustedes. tu participación y bueno, justamente esperando también tu participación con estas sugerencias que hacías, eh, ayudarán demasiado, ¿no? Agradecemos la presencia del público, tanto virtual como presencial. Gracias. Y seguimos invitando a que asistan a esta última parte de los ciclos que hemos organizado al respecto. Quedan por ahí un par más, tres creo, participaciones más, que estaremos un poco retomando las cosas. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto. Nos vemos. Aplausos, aplausos. Gracias, gracias. Bueno, no ves aquí a la gente, ¿no? Está lleno el salón. Bien, no, bien. No, muchas gracias, muchas gracias. Y agradecemos al equipo de videoconferencias de la universidad que nos apoya con las transmisiones. Yo creo que podemos dar también por terminada la transmisión.